Faltaban 3 años para que yo naciera cuando se llevó a cabo el evento que se está celebrando esta semana con la llegada del hombre ¿a dónde? A la luna por primera vez. Entonces, obviamente yo no estaba aquí, yo todavía no sabía nada de eso y no estuve presente en ese suceso. Por lo tanto, mi esposa y yo hace algunos meses fuimos al cine a ver la película First Man. No sé si la han visto, pero es básicamente el documental o la historia de la llegada del hombre a la tierra, lo cual nos da un poquito de idea de cómo sucedió, qué pasó en aquel 1969, que es cuando sucede, hace 50 años de ello. Y cuando pienso en este suceso que es trascendental, en mi mente, que aunque yo no estaba aquí, pero sobre todo en el culto anterior, que en su mayoría es una población de adultos mayores, les hice el comentario o les hice la referencia, aunque es un poquito negativa, pero obviamente yo ya estaba aquí cuando sucede la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. Y cuando sucede esa tragedia en Nueva York, y ustedes, obviamente, la mayoría de ustedes son lo suficientemente grandes de edad para recordar, pero sabemos exactamente dónde estábamos cuando pasó, ¿no es cierto? Recordamos esa mañana, ese día, sabemos exactamente, estábamos en casa, en la oficina, en el trabajo, íbamos rumbo al trabajo. Entonces, en mi mente yo pienso que ese suceso de hace 50 años, en 1969, para los que estuvieron presentes, se han de acordar dónde estaban en ese día, cuando el hombre por primera vez pisa la luna. Este tipo de eventos, como el que se ha celebrado esta semana, es un evento en el cual nos recuerda que el hombre, la humanidad, por sí, como algo nato, tenemos este deseo de conocer o de entrar en explorar cosas nunca antes vistas. Es por eso que hacemos eso, es por eso que en un momento dado tomamos riesgos y hacemos este tipo de cosas. La realidad es que eso para mí es una de las evidencias de lo que vendría siendo la huella de Dios puesta en el corazón del hombre, porque es algo único que el hombre desea explorar lo desconocido. Entonces, ese deseo de explorar lo desconocido, Dios, siendo un Dios único, es el único que puede satisfacer esa necesidad. Entonces, no hay ningún problema con explorar en un momento dado, siempre y cuando entendamos que la satisfacción o las preguntas que tenemos o las dudas que tenemos sean respondidas o satisfechas a través de Dios. E inclusive esta mañana, si van al capítulo 3 de Daniel, porque es donde estamos, en el libro de Daniel, en el libro de Daniel encontramos a un rey llamado Nabucodonosor que trágicamente descartó lo que hace o una de las características únicas del Dios de la Biblia. A través de esta serie que hemos estado hablando del mandato global, una de las características únicas de Dios es la soberanía de Dios. En otras palabras, la tendencia de nosotros es esterilizar la Biblia. Y cuando uso la palabra esterilizar, para los que tenemos el privilegio de ser padres, acuérdense cuando nació el primer bebé y se les caía el chupón y lo esterilizábamos, lo hervíamos o lo que sea para que se desinfectara. Ya para el tercer niño ya nada más lo levantamos y se lo damos y ya, porque ya se nos pasó el susto, ¿no es cierto? Ya nos dimos cuenta que van a estar bien como quiera. Pero el punto es esto, eso es esterilizar. Entonces tengo la tendencia en mi mente, pienso que nuestra tendencia es esterilizar la Biblia, donde le quitamos la realidad de lo que está pasando. Y cuando digo soberanía de Dios en el libro de Daniel, el libro de Daniel es escrito en un contexto de mucha religiosidad, de muchos dioses y deidades. Entonces, cuando pensamos en algo único, así como el hombre tiene algo único de explorar lo desconocido, de querer saber más allá de la vida, de querer tener un cierto conocimiento más allá de los sentidos muchas de las veces, pienso en que eso único, que es distintivo de Dios, es su soberanía. Entonces, en el capítulo 3 de Daniel encontramos la historia, que no la vamos a leer porque es bastante larga, de Nabucodonosor, que trágicamente ese distintivo, eso único de explorar, de querer indagar, él lo trata de satisfacer por sí mismo, lo cual implica que en lugar de depender de la soberanía de Dios, depende de su propia soberanía. Entonces el capítulo 3 es simplemente la creación de una estatua, de un monumento. Él lo hace. Y porque Él es el rey, Él es el amo de literalmente el mundo conocido, todo lo que era el mundo en aquel tiempo, hace miles de años, Él hace una estatua y Él da un decreto, un mandato, y dice en el capítulo 3 que al son de, y nombra varios instrumentos, pero al son de bocina, cuando este tipo de música fuera escuchada, todo su reino, que es el mundo conocido, tendrían que postrarse en adoración.
Bueno, ustedes se imaginan la historia de dónde va, porque en la historia encontramos a un profeta llamado Daniel que anda con sus compañeros, que eventualmente sus nombres son cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambian los nombres en este caso que tienen que ver con el contexto en el que están. Y ellos son acusados, Sadrach, Mesach y Abednego, son acusados de que conforme sonaba la trompeta, sonaba la música, ellos no se postraban. Y le llega la acusación al rey y el rey los manda a traer. Y cuando los manda a traer, les pregunta, les dice, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Por qué no se postran? Y la razón que no se postraron es porque ellos creían que el único digno de ser alabado, de recibir esa actitud de adoración es el Dios de la Biblia. Y el rey se va a enfurecer. Y no sé si recuerdan la historia, pero él tenía un horno de fuego. Y ese horno de fuego lo va a subir no a 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces más de lo normal. Y los va a echar en el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. La historia dice, el capítulo 3, que siendo ellos echados en el fuego para ser consumidos por su desobediencia, porque no estaban abrazando, practicando la soberanía del rey, en este caso de Nabucodonosor, la Biblia enseña que esos 3 jóvenes fueron echados y se aparece dentro del fuego una cuarta persona. Y cuando se aparece esa cuarta persona, el rey obviamente y el resto de la gente se sorprenden, porque para empezar no son consumidos sus cuerpos. La Biblia dice que ni siquiera olían a humo. De tal manera que el rey dice, sáquenlos. Y cuando salen ellos, los 3, él simplemente se sorprende de la situación. Y esto es lo que hemos estado enfatizando, porque este suceso que es trascendental, este suceso que es milagroso, esta experiencia de que este cuarto personaje hoy, que estamos leyéndolo a través de un espejo retrovisor, no a través de lo que decimos en inglés el windshield, ¿verdad? ¿Hemos dicho eso? En otras palabras, para esos jóvenes la experiencia del horno de fuego es algo presente, no es algo futuro, no es algo pasado, perdón. De tal manera que en ese momento lo que creemos y lo que entendemos de esta cuarta persona es lo que hemos hablado anteriormente como una preexistencia o preencarnación de la persona de Cristo. De tal manera que hoy sabemos y creemos que era Cristo mismo haciéndose presente en ese momento. De lo cual, este es el capítulo 3 donde estamos ahorita, pero el capítulo 3, empezando desde el 1, 3, 4, 5 y 6, son diferentes sucesos, narrativas, eventos históricos, pero en el capítulo 7 y el resto de Daniel es donde empieza la profecía, los sueños, las apariciones, la revelación de ello. Y dijimos desde un principio que esa profecía estaba basada precisamente en ese cuarto personaje. En otras palabras, ellos son aventados en el horno de fuego en el capítulo 3, se aparece ese cuarto personaje y pasajes como estos, que es hasta el 7, es lo que en inglés decimos, este es un aha moment. Es el entender y decir, ok, recuerdan muchachos, porque ya Daniel obviamente está platicando la historia, obviamente alguien está narrando sus escritos y es como decir, ¿se acuerdan de ese cuarto personaje que apareció en el horno de fuego? Déjenme hablarles de él. Y eso es lo que describe de él. Lo describe como alguien que él lo vio en una visión en la noche, el cual él descendió con la gloria de Dios. Las nubes del cielo es la gloria de Dios, es la gloria que la cual protegía al pueblo de Israel anteriormente en el desierto con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Entonces es la gloria de Dios que viene y él venía como uno, él venía uno como hijo de hombre. Entonces es Cristo mismo el cual viene literalmente o venía o vino hasta el anciano de días, que es el Padre, que es Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Cuando él viene, cuando Cristo viene, observen esto, él viene para que les fuera dado a él, ¿qué cosa? Le fuera dado lo que Nabucodonosor en el capítulo 3 estaba pidiendo. Si en el capítulo 3 Nabucodonosor está diciendo, aquí está la estatua, aquí estoy yo, necesitan adorarme, porque yo tengo, Nabucodonosor dice, yo tengo dominio, yo tengo gloria y yo tengo reino. Lo cual Daniel está diciendo, no. El que recibió dominio, gloria y su soberanía es el Hijo de Hombre, es Cristo. El cual, observen esto, este Cristo que recibe dominio, gloria y reino, entre paréntesis, ¿quién le otorga esto al Hijo? Su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, les he dicho varias veces, varias ocasiones, si están visitando, les estoy dando un resumen de esto, pero la relación más importante en la vida del ser humano no es la relación con Dios. La relación más importante del ser humano es la relación entre el Padre con el Hijo, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo y lo declaramos soberano, es que ahora esa soberanía
que Dios tiene sobre mi vida fue ejemplificada en la soberanía que el Padre tiene sobre el Hijo. ¿Qué implica ello? Que toda persona que viene a Cristo tiene que imitar, tiene que seguir lo que en inglés llamamos blueprint, el modelo a seguir de cómo el Padre bendice al Hijo. Y observen esto, lo bendice, le da el dominio, la gloria y el reino con el propósito no que el Hijo se ensalce, no que el Hijo se corone de gloria, no que el Hijo construya una estatua y le glorifiquen a Él. Observen que Él lo hace para compartirlo ¿con quién? ¿Con quién? Con todos, absolutamente, de tal manera que sean todos los pueblos, que sean todas las naciones, que sean todas las lenguas. Y cuando Él comparte ese dominio, comparte esa gloria, comparte ese reino, es para que el hombre sea libre. Vean esto, sea libre, ¿para qué? Sea libre para servir a Dios. ¿Qué es el punto? El punto de Nabucodonosor, que el hombre cuando no recibe el dominio, la gloria de Cristo, cuando el hombre trata de tener su propio dominio, su propia gloria y su propio reino, el hombre va a seguir sirviendo, pero típicamente servimos ¿a quién? A nosotros mismos. Típicamente nos hacemos esclavos de nuestras mismas pasiones, de nuestra misma mentalidad. Llega un punto en el cual estamos insatisfechos. Hay un punto en el cual nos sentimos decepcionados. Hay un punto en el cual nada nos satisface. Entonces, la libertad en Cristo no es que somos libres de servicio. Todos vamos a servir a alguien o a algo. La pregunta es simplemente ¿a quién vamos a servir? Entonces, el dominio de Cristo y su gloria es dado en un momento dado, pensando en esos tres jóvenes hebreos que son retados con la estatua, en este caso de Nabucodonosor, es que ellos hacen una decisión, toman una decisión de que la libertad que tienen en Dios, aun cuando están en exilios, y esto es lo interesante de la historia, la libertad de ellos fue en un contexto de esclavitud. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En otras palabras, las circunstancias del hombre en Cristo no determinan el carácter del hombre, la esencia del hombre, quién el hombre es en Cristo. Por lo tanto, estos jóvenes, cuando son retados con la adoración a Nabucodonosor, ellos literalmente dicen: no importa que nos pongas en el horno de fuego, porque aún si Dios no nos librara, si Dios no manifestara su dominio, gloria y reino a librarnos, aún así le serviremos a Dios. Es lo que están diciendo ellos. Por lo tanto, observen esto. El servicio de estos jóvenes lo que va a hacer es que va a manifestar el dominio no de ellos, el dominio no del pueblo de Dios, el dominio no de Nabucodonosor, pero el dominio ¿de quién? El dominio de Dios, que es. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso del mundo, hoy en día Nabucodonosor está simplemente en los libros de historia, ¿no es cierto? ¿Dónde está Cristo? Cristo reina, Cristo es eterno, Cristo está en el cielo, Cristo regresa un día. Si vemos el contraste de esto, el punto aquí es de que ese servicio de esos jóvenes al rechazar, postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, es que proclaman el reino el cual el reino de Dios nunca será destruido. Ante todo esto, que ahorita lo estoy poniendo otra vez en un contexto muy concentrado y resumido, es que en el capítulo 3, Nabucodonosor reacciona de esta manera cuando se da cuenta. Otra vez, aventaron 3, se aparecen 4, ¿verdad? Dijimos, 3 al horno de fuego, 4 se aparecen, y esta es la respuesta de él. Entonces, él, ¿qué hace? Es el concepto de algo que le sorprende. Es que si acaso estaba poniendo cosas en medios sociales, Nabucodonosor lo puso con mayúsculas. ¿Sí? ¿Saben cuando alguien pone algo con mayúsculas? Y con signos de admiración. Así como que necesitan ver esto. Y la exclamación es esta, de que dice: alabado sea el Dios. Es el versículo 28, ya les platiqué 27 versículos. Dice: alabado sea el Dios de estos jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego. El cual el Dios ha enviado ¿a quién? A esa cuarta persona, que es otra vez la imagen de la preencarnación de Cristo. Este ángel es el mismo que se aparece a Josué en el capítulo 5 de Josué, después de que pasa el río Jordán y van a tomar la primera ciudad o la primera nación, que es una nación fortificada y fortalecida con muros, la cual se llama Jericó. Y la noche antes de hacer eso, Josué no sabe qué hacer, y en el capítulo 5 a finales, principio del 6, se le aparece. ¿Quién se le aparece? El ángel del Señor le dice: hey, y dice: ¿quién eres tú? Y dice: yo soy el jefe de las huestes celestiales. Y le da la instrucción de que para la manera de tomar Jericó es a través de ¿qué? Tiene que rodear la ciudad. ¿Cuántas veces?
6 veces, una vez por día, pero en el séptimo día la va a rodear ¿cuántas veces? 7 vueltas, y en la última vuelta sonará, ¿qué cosa? Trompeta, y los muros van a caer. Entonces es la preencarnación de Cristo, de tal manera que Nabucodonosor lo está declarando y dice, y los salvó a estos jóvenes. Dice, ellos confiaron ¿en quién? En Dios, su confianza en Dios, de tal manera que la confianza en Dios fue traducida en no confianza o desafío ¿de quién? Del rey, de quien está hablando, del mismo Nabucodonosor. O sea, a mí me desafiaron, confiaron en Dios, de tal manera que, observen esto, optaron por la muerte, voluntariamente escogieron dar sus vidas, que muchas de las veces nosotros trágicamente hacemos lo opuesto. Trágicamente muchos estamos dispuestos a confiar siempre y cuando Dios nos libre ¿de qué cosa? De la muerte, de la enfermedad, de la tragedia. ¿Sí me explico? Ahora, es obvio que no estoy diciendo que tenemos que morirnos o deseemos el sufrimiento, pero todo lo que estoy diciendo es que eventualmente el confiar en Él, el confiar tiene un precio. Hay un precio para ello. De tal manera que confiaron, optaron por la muerte antes que honrar o servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Todo lo que estoy tratando de decir esta mañana es que cuando ustedes leen esto, y por eso estoy enfatizando la palabra exclamar, es que la confesión de Nabucodonosor, la cual es cierta, está diciendo la verdad, no es una evidencia de que él ha sido salvo o rescatado para una vida eterna con Dios. ¿Qué es el punto? De que nadie es salvo por una profesión de fe. Somos salvos por Cristo. Menciono esto porque muchos tenemos la bendición de haber nacido en la iglesia. Tenemos años de estar en una iglesia y hemos hecho una profesión de fe. Y enfatizamos el creer, en depender de Dios. Leemos la Biblia, oramos a Dios. Todo eso es importante, pero nadie es salvo. Nadie es salvo por simplemente tener prácticas o disciplinas espirituales. La única persona que salva es la persona de... ¿Quién se apareció en el horno? Se apareció una persona, hay una cuarta persona. No se apareció un concepto o una doctrina o una idea o una oración. ¿Me explico? Todo es importante y tenemos que tener una base en lo que creemos. Tenemos que eventualmente hacer una profesión de fe. Tenemos que confiar y poner nuestra confianza en Cristo. Pero la confianza en Cristo no es lo que salva. Lo que salva es la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día, trágicamente, muchos de nosotros podemos hacer confesiones, medios sociales, platicarlos, orarlos y cantarlos, la teología correcta y no ser salvos. Hoy en día muchos de nosotros, como dije hace un momento, si tenemos el deseo y queremos confiar, pero para evitar tragedia y muerte, y aparentemente no es el caso de estos jóvenes. En fin, el punto aquí es de que lo que salva es la fidelidad de Dios, no es la fe que tenemos en Dios. La fe que tenemos en Dios, yo argumentaría esto, la fe, la profesión de fe, el poner mi confianza en Dios es el producto de ser salvo, no es lo que me salva. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona que no es salva no puede profesar fe en Jesús. ¿Por qué? Porque si somos salvos por gracia, el hombre es salvo y como producto de la salvación, el hombre tiene la habilidad de poner ¿qué cosa? En otras palabras, piensen en Pedro. Pedro platicando con Jesús. Eventualmente dice, no voy a platicar toda la historia, pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es que en esa afirmación voy a edificar mi iglesia. Observen esto. La revelación vino antes de la confesión. ¿Fue importante que lo confesara Pedro? Sí, es importante creer, definitivamente, pero asegurémonos que nuestra fe es el producto de ¿quién? Es el producto de que Dios es fiel, de que Dios se ha manifestado a través de la historia y que sus designios, su soberanía siempre se lleva a cabo. E inclusive practicar la fe o ejercer la fe, la dependencia de Dios típicamente va en contracorriente. Sí, por eso dije al principio, nuestra tendencia es esterilizar la Biblia, es quitarle toda la realidad, toda la traición, el pecado, la falta de confianza, todo lo que es el componente humano se lo quitamos y tratamos de poner una versión esterilizada y una vez más y empezamos a enfatizar la fe de esta gente, la fe de este hombre, y es importante la fe, pero créanme por favor que la fe del hombre, la fe del hombre no es una habilidad que el hombre desarrolla por la experiencia, por el conocimiento, porque ha madurado, porque ha entendido, porque cuando estaba joven dudaba. No, la fe del hombre, la fe es un regalo de Dios.
Mi invitación, regresando a la historia, es de que aprendamos a ejercerla, a recibirla, a desarrollarla, esa fe, antes de que se nos presente un horno de fuego. Porque es difícil ejercer ese tipo de cosas cuando es a la mera hora. Inclusive en la familia de nosotros, trágicamente, tenemos un historial de operaciones de corazón abierto. Es parte de nuestra historia como familia. Y típicamente, y somos honestos, agarramos dietas y cambiamos nuestro estilo de vida después del infarto. ¿No es cierto? Si es que lo sobrevivimos. Pero antes del infarto, dame el combo número 4 y hazla doble. Y con un milkshake. O sea, ¿sí me explico? O sea, somos forzados a disciplina. Traduzcan esto en cuestión de la fe. Estos jóvenes son presentados con el horno de fuego, que es la prueba, pero aparentemente lo que sale a flote, la fe de ellos sale a flote porque ustedes y yo sabemos que el fuego, pensando en el oro, en la cuestión del metal, es refinado a través de ¿qué? En otras palabras, lo que sale a flote en la vida del ser humano en medio de tragedias es de lo que está hecho el ser humano. ¿Me explico? Entonces, lo que sale a flote, nuestra oración, nuestro deseo, no es que salga una iglesia con fe, una familia con fe, una iglesia o una persona que tiene esa manera de que va a aguantar, va a resistir, tiene esa perseverancia. La fe simplemente es la habilidad de desplegar, de engrandecer, de mostrar al mundo que el Dios en el cual creemos es, ¿quién es Dios? Es fiel. Por lo tanto, observen esto, esta fe es aquella que se va a cristalizar, a poner en una realidad tangible, porque Nabucodonosor dice que estos jóvenes, basado en lo que creyeron, es que Dios hace ¿qué cosa? Él envió, yo los aventé, Dios envió, ¿y qué envió? Envió a alguien que los salvara. Entonces, aparentemente, esta fe de ellos lo que produjo es una manifestación tangible de la fidelidad de Dios. Y menciono esto porque trágicamente lo que nosotros hemos hecho o predicado o creído o tal vez lo escuchamos por todos lados es la inversa. Es que hasta que no haya una evidencia es que creemos. Como que muchas veces queremos negociar con Dios. Si Dios hace lo que le pido, entonces ahora sí. Si Dios cumple con lo que, ¿sí me explico? Ese es el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio de la Biblia. Porque dice aquí que estos jóvenes, sí, son aquellos que fueron salvados, fueron rescatados porque el ángel se hizo presente. Entonces, ¿quién es quien los salvó? No fue su fe. ¿Quién los salvó? El ángel que se hizo presente. Por eso dije hace un momento, la fe no es lo que salva. La fe es el vehículo que me lleva ¿a quién? Al que salva. Si vemos la diferencia, por lo tanto, observen esto. Es por eso que la salvación, entiendan esto, la salvación que es Cristo, no soy yo, no es mi fe, no es mi manera de creer, de cantar, de aferrarme a las cosas. Lo primero que Cristo me va a salvar es ¿de quién? ¿De quién me salva Cristo? No del horno de fuego, no de la amenaza de morir, no de un contexto en el cual otra vez hay exilio, hay abuso, hay bullying, hay tragedia. Lo primero que Cristo me salva es de sí mismo, de Dios mismo. Porque el temor que necesitamos tener no es que nos avienten al horno de fuego por nuestra fe, no es de que la cultura esté cambiando, no es de que perdamos un trabajo, la enfermedad. Esas cosas trágicamente suceden. Eso es parte de lo que nosotros ser humanos vivimos y operamos en un contexto en el cual el príncipe del aire es Satanás y la maldad nos afecta. Pero lo que nos enseña la Biblia es que la salvación del hombre, la primera cosa que el hombre tiene que temer es la persona de Dios. Yo argumentaría lo opuesto, que el problema de nuestra generación no es que nos hemos olvidado de Dios. El problema de nuestra vida, de nuestras familias, es que no le tememos a Dios. Entonces, por lo tanto, somos salvos de Él, observen esto, y toda persona que le teme a Dios entiende que ha sido salvo, no solamente de Él, pero ha sido salvo para Él. Por eso estos jóvenes rehusaron postrarse ante esa imagen. Porque aparentemente, observen eso, aparentemente, lo dije hace un principio, el postrarse es inevitable. Ante alguien o ante algo nos vamos a postrar. La pregunta es, ¿quién va a ser el objeto de nuestra adoración? Y lo que está diciendo la Biblia, basado en esos jóvenes, es que la salvación que es provista a través del ángel, el cual ha sido enviado
¿okay? El ángel fue enviado y lo salvó. La salvación fue simplemente para recordarles que el soberano no es Nabucodonosor. A quien tienes que temerles al Dios de la Biblia, y cuando Él te salva para una relación exclusiva. E inclusive en el pasaje que leímos al principio, que es el 7:14, observen que la salvación del hombre es ¿para qué? Es para servir. ¿Y para servir a quién? Para servir a todos los... En otras palabras, el proceso de ser coherederos con Cristo y recibir y ser copartícipes de ese reino de Cristo, ¿sí? Somos copartícipes de la gloria de Cristo, somos copartícipes de su autoridad. En nosotros ha sido investido su poder a través del Espíritu Santo. Nos hace también ser copartícipes de ¿qué cosa? De una vida de... En otras palabras, el privilegio va junto con la responsabilidad. Por eso es que digo, somos salvos de Él, pero somos salvos para Él, de tal manera que ahora nuestra vida es de servicio. ¿A quién? ¿A quién? Y acabamos de regresar de Tijuana. Estuvimos en San Diego, pero especialmente Tijuana, que es una cosa grandísima de ciudad. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en eso, pero aquí el Valle, yo sé que tenemos nuestra vida aquí, que nos enojamos cuando alguien nos quita el estacionamiento en Walmart y eso por el estilo, porque pensamos que somos muchos. Pero el punto para mí es es que cuando hablas de pueblos, todos los pueblos y naciones, la cosa se pone media disfuncional. Cada vez que involucras gente, entre más gente, más disfuncional, ¿no es cierto? Y muchos pensamos que cuando Cristo nos salva, que su dominio, su gloria, su reino, y que me llama, es para estar en un lugar cómodo, donde todo sea predecible, todos hablen como yo, piensen como yo, sientan como yo, y más vale que mis hijos escojan a alguien que piense como yo, que crea como yo. Me digo porque no nos gusta que nos saquen de nuestra comodidad. Es exactamente lo opuesto que estamos viendo aquí. Estamos viendo que la cuestión de la redención de los pueblos, la cuestión de la redención de las naciones y de las lenguas de la tierra va a ser a través de hombres y mujeres que hemos recibido y somos copartícipes de la salvación de Jesús con el propósito de ¿qué? De servir. Esa es la única razón, es el propósito. Por lo tanto hemos entendido esto, que la vida de servicio, la cual es comunitaria, esta no es una experiencia de una persona, es comunitaria, es para desplegar no nuestra vida de servicio, es para desplegar al objeto de nuestro servicio. Porque una vez más, la historia empezó, capítulo 3, con una estatua que Nabucodonosor dice, este es el objeto de la adoración. Cuando suene la música, se van a postrar porque ese es el objeto de la adoración. Yo soy la persona suprema. Aparentemente estos jóvenes van a atravesar por esta prueba que les va a costar su propia vida, la cual el ángel se hace presente, los va a rescatar, no para demostrar que son jóvenes fieles. Por eso les dije hace un momento, aquí el punto no es la fe que tenemos, aquí el punto es el objeto de la fe que tenemos. Entonces es importante la fe, no descarto que hay que poner nuestra fe en la confiabilidad de Dios, pero el punto no es nuestra habilidad de confiar, el punto es de que Dios es confiable. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces observen que aquí el servicio de estos jóvenes despliega, engrandece, no a los jóvenes, e inclusive no despliega ni engrandece la necesidad de la gente, despliega el objeto del Dios que están sirviendo. Vean cómo termina la historia para orar. Es entonces que una vez más Él exclama, Él declara que el ángel se aparece, es enviado para salvarlos. Ahora, aquí está un principio que quiero que se lleven esta mañana y que quiero que oremos por él, porque ese es el principio que mi tendencia como padre, como hijo, como esposo, como hijo de Dios, es que mi tendencia es mover este punto, que es un signo gramatical, y reemplazarlo por este signo de exclamación. A mí me encantaría que la historia terminara aquí, y los salvó. Pero observen esto. Esto que es la primera parte del enunciado o del versículo es lo que yo describiría como el amor de Dios. El amor de Dios es que obviamente Dios en su misericordia a estos jóvenes les envía el ángel y los salva de tal manera que la salvación de ellos hace que Nabucodonosor exclame lo que hemos dicho. Pero observen que hay un prerequisito para que él exclame, para que el ángel sea enviado y para que ellos sean salvos. ¿Cuál es el prerequisito? Es de que ellos, ¿quiénes son ellos? Sadrach, Mesach y Abednego tenían que hacer ¿qué cosa? Tenían que confiar. Y el punto de la historia aquí, una vez más, no es que confiaron, es que la confianza está antes del versículo 28. La Biblia no dice que confiaron por la prueba que tenían cuando estaban siendo amarrados y decir, ok, ¿qué hacemos? Okay, ¿cuál versículo tenemos que repetir o cómo le hacemos? No, es simplemente que en ese momento simplemente hacen lo que siempre han hecho.
Entonces, una vez más, el reto, la mayor parte del tiempo no es confiar. El reto es aprender a confiar antes que necesitemos confiar. ¿Sí vemos la diferencia? De tal manera que este es el punto. El punto es este. El punto es que el amor incondicional de Dios, de que provee un ángel, de que lo rescata, de que lo salva, de que se hace presente, no son 3 en el horno de fuego, son 4, es la manifestación de su amor incondicional. Pero el amor incondicional de Dios siempre produce una relación. ¿Qué tipo de relación? Condicional. ¿Por qué? Una vez más, porque observen que el hecho de que Él manifestó su amor en enviar y en salvar, creó o formó o se relaciona en un contexto de ¿qué cosa? De depender de Él. De que Dios no es un sirviente cósmico que simplemente está esperando a ver qué problema tenemos o en qué problema nos metemos. Ese no es Dios. Ahora, muchos trágicamente es lo que hacemos como padres. Muchos trágicamente hemos cometido el error de literalmente enviar y salvar a nuestros hijos antes de que ellos ejerzan su voluntad y tomen decisiones sabias. Cometemos el error como padres constantemente, como esposas, como esposos, en amar a nuestro cónyuge, a nuestros nietos incondicionalmente, que trágicamente lo traducimos como amor incondicional. Y no hay ningún parámetro. Simplemente decimos, es que está en una etapa, es que al rato regresa a la iglesia, bueno, es que así es mi esposo, así es mi suegra. ¿Sí me explico? Empezamos a excusarnos, inclusive hoy en día tenemos tantos, ¿cómo se le llama esto? Los exámenes esos de personalidad que hoy se toman para saber qué tipo de personalidad eres, si eres colérico, si eres no sé qué, y muchas veces basado en esa etiqueta que nos ponemos, excusamos nuestra actitud. La realidad es esta, es que Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio ¿a quién? Al ángel, a su hijo unigénito, para que todo, universalidad, tiene que ¿qué? Tiene que creer. Entonces, la salvación está disponible, tienes que creer. Entonces, esta mañana, tal vez como esposa, tal vez como novia, tal vez como futura novia y futura esposa, tal vez como abuelo, tal vez como simplemente como un seguidor de Jesús, mi pregunta no es si Dios te ha amado incondicionalmente. Esa no es la pregunta, porque ya Cristo ya vino, la salvación está disponible. Mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de tu relación con Dios? Esa es mi pregunta. Y por eso es que dije al principio que la relación más importante no es mi relación con Dios. La relación más importante es la relación entre Cristo como hijo con su Padre Celestial. Porque si algo tienen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, despliega la relación condicional que el Padre tuvo con el Hijo, y bajo esos parámetros no nos debemos sorprender la manera en que el Padre funciona. Esa relación se manifiesta para nosotros con una declaración, la cual dice él: por lo tanto, versículo 29, yo decreto, el rey Nabucodonosor, decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa, la casa del que llegara a hablar o en contra de Dios, su casa sea reducida a cenizas, y sin importar a la nación a que pertenezca o la lengua que hable, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El punto de aquí, solamente quiero que recuerden esto, es que una de las cosas que nos enseña la relación, el amor incondicional con la relación condicional, es que eso nos ayuda a navegar. Ven tantito, nos ayuda a navegar cuando la tragedia sucede. Porque si yo traduzco amor incondicional como relación incondicional, es el tipo de mentalidad que dice: porque yo amo a Dios, Él no debe de pasarme nada malo a mí. Porque yo sirvo a Dios, porque yo diezmo, porque yo voy a la iglesia. ¿Sí? En inglés decimos, ponemos a Dios en nuestro debt, de que ahora Dios me debe. Observen esto: Dios no le debe a nadie, y nos enseña que a través del decreto de un rey pagano, porque nunca se entrega a Dios Él, es que nos manifiesta que aún la maldad, las tragedias, lo nunca antes pensado, lo inconcebible que nos sucede, Dios lo usa para engrandecer su fama. Ese es el mensaje de este libro, de que la soberanía de Dios está aún en medio cuando la situación es deplorable. De tal manera que observen lo que sucede con estos jóvenes. Después de eso, el rey mismo, ¿qué es lo que hace? Los promueve. Los lleva a esta posición, a Sadrach, Mesach y Abednego, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Entonces pasa, por eso siempre he dicho que Nabucodonosor era como bipolar, pasa de donde los asesina y fracasa en su intento de asesino, donde ahora los pone como un modelo a seguir. Esta mañana en Cristo hemos experimentado la promoción. En Cristo hemos sido restituidos. En Cristo
En Cristo, escuchen esto, en Cristo, si hemos aprendido a abrazar, a confiar, a tomar el ángel de Dios que se ha hecho presente y que ha sacrificado por nosotros, es entonces que nuestra posición ante Dios es mejor que la posición que tenía Adán antes de pecar. Porque antes de pecar, Adán simplemente era inocente. Él no conocía el pecado, era inocente. Pero en Cristo no solamente somos inocentes, en Cristo somos justos. Sus 33 años de vida han sido puestos en nosotros. Por eso es que nuestra posición es mejor que la de Adán antes de que pecara. Esto lo que nos está llevando a pensar esta mañana es entender que no solamente la maldad, el sufrimiento, la tragedia sirve los propósitos de Dios, pero nos enseña a ver que el ser promovido o el prosperar es simplemente, véanme tantito, el prosperar. Si la misión es servir las naciones, toda lengua, todo pueblo, es tener los recursos para hacer la voluntad de Dios. Lo hermoso de esto es que la voluntad de Dios es una persona. La voluntad de Dios no es un proyecto, no es una necesidad, no es simplemente tratar de hacer algo la vida mejor, es literalmente una persona. Y el nombre de esa persona es Cristo Jesús.